patria de los escritores es la infancia, ¿ya? Y por esa razón quizás coincidimos en esos textos que nos remiten a la infancia. Y por esa razón al mismo tiempo yo hablé o yo titulé mi charla, porque no es una conferencia, un largo destino íntimo, porque desde la infancia, ¿no?, tuve esa inquietud por acercarme al mundo de la literatura. El destino yo lo entiendo no como un acto pues de quiromancia, sino desde la perspectiva de los antiguos. El destino como fatum, el destino que tenemos cada ser humano, no importa si un día vamos a ser escritores, si vamos a ser médicos, si vamos a ser odontólogos, o si vamos a ser sociólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los antiguos, los griegos, creían mucho en eso, ¿no? En que tenemos un destino, tenemos un lugar representativo y simbólico en esta vida que es efímera, de una u otra manera. Y el destino tiene que ver de una u otra manera con las raíces de uno, ¿no? Cuando tenía la edad de ustedes, los jóvenes estudiantes, pensaba que ser escritor era muy fácil y que yo me iba a volver famoso y que iba a vivir de la escritura. Pero cuando me empecé a dar cuenta que los únicos escritores que han vivido de la escritura en Colombia son García Márquez y el poeta Cambray, allí me desilusioné y allí entonces dije, no, el escritor que vive de la escritura fracasa, ¿no? Yo tengo que buscarme otro oficio. Y por esa razón entré a la universidad. ¿Qué ha significado la universidad para mí? Yo no soy de aquella raza de escritores que odian la academia, porque los hay, ¿no? Los hay, ¿no? Yo siempre he conjugado y he sabido conjugar como esa especie de matrimonio con amante, ¿no? Este es un matrimonio ya largo y viejo con la Universidad del Valle que lleva más de 20 años. Pero yo he sabido combinar la docencia universitaria, que la quiero mucho, con la escritura, ¿ya? Algunos escritores son como alérgicos a la academia. Para mí no, para mí no. Yo sigo un poco la corriente de Nabokov, ¿no? Sin tener, por supuesto, la grandeza de Nabokov, que han sido grandes académicos y al mismo tiempo grandes escritores. Para mí el espacio de la docencia es muy importante, porque yo lo que hago a diario es hablar de literatura y dialogar de literatura con mis jóvenes, con los estudiantes, y aprendo mucho de ellos, porque hoy en día los estudiantes, en comparación a la generación nuestra, pues tienen mucha información y tienen mucho saber. Yo pertenezco a una generación en blanco y negro, diría yo, porque era la generación que tenía un televisor en blanco y negro, donde habían solamente 2 canales, era una cultura binaria. Todo era en blanco y negro, y si uno se conseguía una blanca, al día siguiente se conseguía una mulata o una afro, ¿cierto? Montábamos en bus blanco y negro, ¿no? Ruta 1, todo era blanco y negro, ¿no? Hoy en día, pues parece que hay una diversidad cultural en ese sentido. Si me preguntan hoy en día qué proyectos tengo, yo diría, como dice el gran ensayista George Steiner, yo le apuesto a cómo fracasar mejor. Porque no creo en el vedetismo mediático de los escritores, no creo en los escritores de Facebook ni Twitter, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una frase maravillosa que la dijo alguna vez el ensayista George Steiner, que cada vez que él escribe una investigación, que él cada vez que acomete un libro, etcétera, una producción, él le apuesta a cómo fracasar mejor. Y yo estoy en esa perspectiva, ¿ya? Y no me aterra el fracaso en ese sentido, porque entiendo con claridad que todo es una de las premisas y de los principios clásicos de un verdadero escritor, es caer. El problema es cómo saber caer. Bien, entonces ahora sí voy a leer un texto que se llama Un largo destino íntimo. Nací en la colina de San Antonio, en una casa blanca de ventanas y zócalos verdes. La casa tenía 9 piezas, una cocina y un patio interior
donde yo vivía en compañía de mis abuelos maternos, mi madre y 7 tías. Ya se pueden imaginar, pues. Eso era un matriarcado. Yo era feminista desde niño. Don Agustín Martínez Sanabria, mi abuelo materno, perteneció a una familia de tipógrafos que fueron pioneros en la industria editorial de Cali. Mi tío Francisco tuvo la famosa imprenta Martínez, ubicada en plena olla de la ciudad, carrera 9 con calle 16. Y mi abuelo trabajó durante muchos años en la imprenta bolivariana, propiedad del padre Alfonso Zabasky, que estaba ubicada en la carrera 4 del barrio San Antonio, contigua a la casa donde don Jorge Isaacs escribió el último capítulo de su novela María. Si alguien me pregunta por mis influencias literarias, debo afirmar que ellas tienen su origen en aquella casa donde compartía con mis abuelos maternos y mis 7 tías. Mi abuelo era un lector que tenía una biblioteca clásica y llevaba a la casa cuanto libro o revista se imprimía en la imprenta. En medio de un país religioso y conservador, era un hombre que se destacaba por sus ideas liberales. Fue él quien me enseñó a leer y escribir a la edad de 5 años y a conocer algunos autores como Alejandro Dumas, Gabriela Mistral y Rubén Darío. Escritores que, si bien es cierto no comprendía muy bien en aquellos años, dejaron un eco imborrable en mi memoria. Don Agustín tenía los sábados en la tarde con sus amigos una tertulia literaria donde leían poesía en voz alta y se la pasaban al calor de un aguardiente hablando de literatura. Recuerdo a don Luis Chicaiza, que tenía una voz grave y profunda y era un excelente contador de historias. Aquella voz de don Luis me persiguió durante toda la vida. Cuando llegué a la adolescencia y tuve que decidir sobre mi carrera profesional, dije no sin cierta ingenuidad que quería ser escritor. En la universidad no se enseña a escribir, se enseña ingeniería, medicina o derecho, contestó mi madre. Mi infancia transcurrió feliz entre libros, escotes y los ligueros de mis tías, que siempre cuando estaban acicalándose ante el espejo para ir a un baile, esto no es ficción, es realidad, cuando estaban acicalándose ante el espejo para ir a un baile o ir a tirar paso al séptimo cielo, me pedían que les ayudara a vestir. Tía, ¿para dónde va?, preguntaba atónito mientras les colaboraba a subir un cierre o a poner un liguero. Ellas, jóvenes, bellas y seductoras, respondían: mijo, voy pa' vieja. Con su pasito tuntún, mis tías se despedían de besito en la mejilla y se alejaban dejando el eco de sus tacones resonando en toda la casa. La colina de San Antonio era perpendicular y todos los años reverdecía como el amor de los adolescentes. Los sábados en la tarde la colina se convertía en una cancha de fútbol donde las galladas del barrio se reunían a jugar fútbol. La cancha era vertical. El lado de cada cancha se sorteaba con una moneda. El equipo que ganaba el Zenit siempre llevaba la ventaja sobre su contendor, pues cuando el delantero se acercaba a la valla imaginaria, solo le era necesario dar un taquito a la pelota para meterla en la portería. La bola traspasaba la zona de gol y descendiendo por la carrera quinta llegaba hasta la plaza de don Joaquín de Caicedo y Cuero. Mientras el recogebolas bajaba hasta el centro de la ciudad y recuperaba la pelota, el partido se suspendía. El equipo que le tocaba el lado inferior de la colina era el que más sufría, pues para marcar un gol siempre había que desafiar la ley de gravedad. Cuando no había fútbol jugábamos al coclí-coclí, un rito de la infancia que consistía en que un niño abrazado a un arbusto se tapaba los ojos con sus manos mientras los otros se iban a esconder. Coclí-coclí, al que lo vi, al que está detrás de mí no juego más. Cantaba el niño. Apenas terminaba la canción, salía a buscar a sus compañeros de juego. En la colina experimentamos nuestros primeros amores y nuestros primeros sufrimientos. En la noche, el cielo en la colina de San Antonio es de un color azul cobalto y está lleno de estrellas. Allí, después de una jornada, nos sentábamos en un banco de cemento a contemplar la ciudad y el valle del mundo. Mi morada estaba situada en el camino que va de la casa del poeta Isaías Gamboa a la del novelista Jorge Isaac. O sea, yo no podía ser mecánico.
En la mitad del camino entre las dos casas se levantaba un frondoso palo de mango. Debajo de aquella sombra del mango escuché por primera vez los cuentos de Buciraco, La Llorona de San Antonio y el relato del negro de la Loma de la Cruz. La colina de San Antonio era un microcosmos múltiple y variado. Allí se encontraba el zapatero, el carnicero, el dentista, la modista, el panadero, la enfermera, el peluquero, el carpintero, el talabartero y el hacedor de macetas. Como ustedes ven, pues no habían centros comerciales. Por las calles empedradas se escuchaba cómo iba subiendo la flauta aguda del afilador de cuchillos, oficios que ya desaparecieron. El voceador de periódicos que a todo pulmón gritaba El País, El Tiempo, El Espectador, y el pregón delicioso de las negras que con sus platones de aluminio en la cabeza trepaban por la colina ofreciendo frutas, cocadas y pescado fresco. De los personajes del barrio, quizás el panadero, la enfermera y el hacedor de macetas eran los que tenían la mejor aceptación entre los niños. El panadero porque siempre que uno iba a comprar el pan del desayuno le daba de ñapa una cuca o un pan de bono. La enfermera porque cuando un niño le reventaba la nariz a otro, ella lo curaba con solo mirarlo a los ojos. El hacedor de macetas era el fabricante de dulces de azúcar que tenían distintas formas y colores y venían empotrados en un palo de maguey. Cada 29 de junio los padrinos acostumbraban a regalarle a sus ahijados una maceta. El peluquero y el dentista eran crueles y tenían la reputación por el suelo. Mi madre siempre me llevó engañado a ese par de lugares. Voy a comprarle un juguete, me decía. Cuando menos pensaba estaba sentado en la silla de la peluquería frente a un hombre gordo y barrigón que con tijeras en mano comenzaba a cortarme el pelo sin ninguna consideración. En aquellos años, al contrario de los muchachos de hoy en día, deseábamos tener el pelo largo porque nos identificábamos profundamente con John Lennon y el Che Guevara. Las madres, quizás influenciadas por los soldados norteamericanos que iban a Vietnam, nos querían ver rapados y nos imponían el corte llamado Humberto. Todavía lo detesto. La ida a la dentistería era otro dolor. La madre nos llevaba engañados y cuando menos pensábamos estábamos sentados en una silla frente a un hombre de delantal blanco que con unas tenazas en la mano nos obligaba a que abriéramos la boca. En aquellos años la odontología, al no estar desarrollada técnicamente, no usaba anestesia y por esta razón toda decisión se sacaba con dolor. Después del forcejeo con el dentista terminábamos agotados y con la boca roja. Como paliativo, la madre nos compraba una paleta en la heladería de la esquina. Pero todo no era dolor en la colina de San Antonio, también había momentos para el asombro y la tristeza. Recuerdo que en una tarde de agosto un niño famélico comenzó a elevar su cometa. De pronto vino un viento tan fuerte que sacudió al niño y se lo llevó por los aires. Desde la altura el párvulo levantó su mano y nos dijo adiós. No lo volvimos a ver. Ese fue el primer desaparecido de Colombia. Otro día, un carro de cervezas Bavaria se volteó y aplastó a un borracho que bajaba tambaleándose por la loma. Otro buen día, a una niña se la llevó el monstruo de los mangones. En esos tiempos el terror de los niños era el monstruo de los mangones. Un hombre oscuro y solapado que acostumbraba a llevarse a los infantes, los violaba y luego los mataba. Sobre la imagen del monstruo de los mangones existían varias leyendas. Unos decían que se trataba de un hombre que había sido contratado por un señor poderoso de la ciudad. Al sufrir de leucemia, el señor tenía que alimentarse con la sangre de los niños. Era una versión tropical de la historia creada por el escritor británico Bram Stoker, Nosferatu. Otros afirmaban que el monstruo de los mangones era en verdad un pájaro de la violencia, aquella figura siniestra que asoló el campo colombiano durante los 50 años siguientes. Desde la colina de San Antonio contemplaba la ciudad. Desde ahí podía apreciar la plaza de Caicedo, la Torre Mudéjar de San Francisco, la ermita y el Hotel Alférez Real, que años más tarde fue destruido por la mano inescrupulosa de un alcalde. Allí,
En aquella montaña mágica transcurrió mi infancia. Luego vino la adolescencia, los años 60 y 70, donde la ciudad vivió una época dorada en las artes, las letras y la política. Fue el periodo de los festivales de arte dirigidos por Fanny Mickey, los montajes del TEC con Enrique Buenaventura a la cabeza, la creación del Museo de Arte La Tertulia bajo la dirección de Maritza Uribe de Urdinola, donde expusieron por primera vez los artistas Pedro Alcántara, Óscar Muñoz, hoy en día famosos, y Ever Astudillo, y Ciudad Solar, fundada por Hernando Guerrero y Paquico Ordóñez. Los años del Cineclub San Fernando, dirigido por Andrés Caicedo, donde cada sábado veíamos lo mejor de Buñuel, Truffaut y Fellini. De aquellos años hay 3 acontecimientos que fueron claves en el proceso de mi formación literaria. El Congreso de Escritores Hispanoamericanos dirigido por Gustavo Álvarez Gardiazabal, donde participaron los escritores Camilo José Cela, Vargas Llosa, Juan Rulfo y Manuel Puig, entre otros. Aquella tarde, Cela, como buen español, fue el más hablador, Puig el más divertido, Rulfo el más silencioso. Recuerdo que cuando Gardiazabal lo anunció ante el público, el autor de Pedro Páramo se había quedado dormido. Aquella tarde, los jóvenes que habíamos decidido ser escritores, estuvimos allí, escuchando a los grandes escritores de las letras hispanoamericanas. El segundo evento que me marcó fue la aparición en la ciudad de la revista cultural Extravagario, del periódico El Pueblo, dirigido por Fernando Garavito. Extravagario fue un periódico literario que tenía un diseño moderno y sus viñetas en blanco y negro eran sugestivas. Allí se podía leer desde un texto de Albert Camus hasta un cuento de Jorge Luis Borges, pero también allí se podían leer los escritos de María Mercedes Carranza, Roberto Burgos Cartor, Humberto Valverde y Fernando Cruz Cronfli, que comenzaban a descollar como escritores. Los jóvenes caleños que deseábamos ser escritores esperábamos el domingo con ansiedad aquel manjar literario. El tercer acontecimiento fue mi paso como actor durante 5 años en el grupo de teatro experimental latinoamericano Grutela, que dirigía Danilo Tenorio. El dramaturgo caleño venía del TEC y había dirigido excelentes obras como Guárdese bien cerrado en un lugar seco y fresco y Los papeles del infierno de Peter Weiss. A su regreso del Festival de Nancy en Francia, creó el grupo de teatro en el barrio San Antonio, que se hizo famoso por su montaje Tupac Amaru 1780, una obra que tenía la influencia del dramaturgo polaco Jerzy Grotowski. Con esta pieza estuvimos en el primer Festival Internacional de Teatro en Manizales, donde fueron jurados, entre otros, el poeta Pablo Neruda, Atahualpa del Chopo, y con esta obra recorrimos todo el país. Estos años hacen parte de mi educación sentimental y fueron claves en mi proceso de formación literaria, donde no solo los libros fueron mi compañía, sino también la música, el teatro y, por supuesto, la ciudad que en aquel momento respiraba un arte, civismo y progreso. Un buen día pasó el periodo de la adolescencia y entonces hubo necesidad de abandonar la pequeña montaña mágica. Hoy, la montaña mágica de San Antonio es un barrio de artistas y escritores, de pequeños restaurantes y tiendas de artesanías, de estudios de pintura y salas de teatro. La memoria es una colcha de recuerdos y olvidos. Mis recuerdos más profundos vienen de la loma de San Antonio, mi bella y dorada montaña mágica de la infancia. Los lapsus y olvidos vienen de mis experiencias más recientes. Si hoy alguien me pregunta por mis primeras influencias literarias, no sabría decir qué fue primero, si el lenguaje de mi abuelo y el olor a tinta que emanaban sus manos, si el lenguaje de los árboles de la vieja colina de San Antonio o el lenguaje indescifrable y misterioso de las mujeres. Gracias.